Gracias por seguir en el Simi Noticiario. Recuerde que siempre nos pone contentos que usted nos escriba y nos dé su opinión. Por eso, abrimos nuestras formas de contacto. Aquí las tiene. Escriba y ayúdenos a enriquecer este programa. Ahora, Luz Helena, nuestra anfitriona, tiene lista una entrevista con un especialista al que, permítame decirlo así, sería mejor no visitar. Porque si no lo visitamos, quiere decir que todo está bien con el corazón y alrededores. Adelante, Luz Helena. Muchas gracias, doctor Simi. Y hoy recibimos al doctor Celso Mendoza González, cardiólogo a quien le vamos a bombardear de muchas preguntas. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, doctor Celso. Gracias por aceptar nuestra invitación. Primero, doctor, pueden ocurrir complicaciones cardiovasculares relacionadas con la infección por la COVID-19. Primera pregunta muy importante. Sí, claro. Sí pueden ocurrir complicaciones cardiovasculares. Al paso del tiempo, ya hay que recordar que llevamos más de 2 años con la pandemia. Se ha ido agregando información en todos los centros a nivel mundial que han ido permitiendo conocer cómo las complicaciones cardiovasculares pueden relacionarse claramente con la enfermedad, con la infección por COVID. Al principio de la pandemia había muchísimas cosas desconocidas. En la actualidad sigue habiendo cosas que no conocemos, pero definitivamente de las cosas que sí se han podido conocer es el tipo de complicaciones que se relacionan claramente con el contagio del COVID-19. ¿Cuáles son esas, doctor? Bueno, la gama es muy amplia, muy amplia, y es en todos los órganos y en todos los sistemas del cuerpo puede haber complicaciones relacionadas con COVID. Hablando en particular del sistema cardiovascular, estas complicaciones pueden ser de una naturaleza muy amplia. La gama es muy diversa y precisamente por eso a veces también es muy difícil diagnosticarlas o conocerlas, porque tiene una forma de presentación muy distinta. El contagio en sí de COVID tiene una presentación muy variada y por eso habremos escuchado que hay personas que no tienen síntomas y personas que desarrollan una condición grave o crítica. Y así sucede con las complicaciones cardiovasculares. Entonces, las complicaciones cardiovasculares pueden ir desde procesos inflamatorios en la bolsa que envuelve al corazón, que se llama pericardio, inflamación del músculo cardíaco, algo que se conoce como miocarditis, pueden desarrollar insuficiencia cardíaca, puede haber trastornos de la circulación coronaria, es decir, de la circulación propia del corazón, que eso es a través de las arterias coronarias, y puede haber arritmias también. Todas estas condiciones pueden ser transitorias o pueden perdurar un tiempo más prolongado, pueden ser ligeras o pueden ser muy graves, pueden poner en peligro la vida del paciente. Entonces, sí hay una relación muy clara, y la variedad de presentación de las complicaciones cardiovasculares, incluyendo las tromboembólicas, aquellas en las que se forman coágulos que viajan y migran a otros territorios, es muy variada. Doctor, por ejemplo, se lo digo porque lo viví. Mi hijo tuvo COVID y a los 3 meses después de haber tenido COVID, empezó con taquicardias, pero rarísimo, nunca nos había pasado. Entonces lo tuve que llevar al cardiólogo y nos explicaba que sí puede ser relacionado al COVID en ese momento, que todavía no teníamos tanta información como hasta ahora. ¿Ese es uno de esos signos? Sí. Acaba de mencionar 2 cosas importantes. Una, las arritmias, que son muy comunes relacionadas a COVID, y esto puede ser por inflamación del músculo cardíaco, y eso es lo que hace que se desarrollen alteraciones en el ritmo y que puedan traducirse como palpitaciones que percibe el paciente. Pero otra cosa importante que señaló, y es algo que recientemente fue definido, es que el riesgo de estas complicaciones no acaba cuando acaban los síntomas de COVID. Es decir, una persona tiene COVID, se diagnostica, supera el cuadro de COVID, desaparecen los síntomas o las manifestaciones que hubiera tenido como parte del COVID, y ahí no acaba el riesgo de desarrollar complicaciones cardiovasculares. Se piensa que todavía los siguientes 30 días es un riesgo, un periodo vulnerable en el que puede haber estas complicaciones, pero incluso hay publicaciones recientes que han notado un comportamiento inusual de complicaciones o de enfermedades cardiovasculares incluso un año después de haber sufrido el contagio. Entonces, eso quiere decir que el periodo en el que puede haber estas manifestaciones podría extenderse por un periodo tan prolongado como un año. Y bueno, no sabemos si pudiera ser incluso más tiempo. Llevamos 2 años de pandemia. No sabemos si dentro de 5 años pudiéramos decir que son 2 o 3 años. No sabemos.
Ay, doctor, así es. Una enfermedad que se está conociendo, se está investigando. Así es. Estamos viendo las secuelas o enfermedades, les llaman, ¿no? Las enfermedades post-COVID. Relacionadas al COVID. Exactamente. Doctor, para contextualizar, usted nos platicaba de las complicaciones. Yo le quiero preguntar, para tener estos síntomas o enfermedades post-COVID, ¿tuviste que haber estado muy grave o simple y sencillamente haber sido un paciente que tuvo un COVID que pasó en casa, que no la pasó tan mal? ¿Cómo es que se dan estas? Sin duda el paciente que tiene COVID grave, hay criterios con los que se define COVID grave. Por ejemplo, la necesidad de oxígeno, entre algunos otros criterios, pero por señalar alguno. La necesidad de oxígeno. Entonces eso podría señalar o podría distinguir a un paciente con enfermedad grave y que requiere hospitalización o que requiere a lo mejor atención dentro de una unidad de terapia intensiva. Pero las complicaciones cardiovasculares no son exclusivas de estos pacientes, de los que han tenido la necesidad de una atención especial o de una atención en una unidad crítica. Las complicaciones cardiovasculares pueden presentarse incluso en personas que tienen manifestaciones leves o aquellas que incluso pasaron COVID en casa. Es decir, que no tuvieron mayores manifestaciones, que no tuvieron necesidad de oxígeno, que no tuvieron que ir a un hospital, pero pueden desarrollar una complicación cardiovascular aunque su COVID haya sido ligero. Doctor, todavía tenemos muchas dudas, pero si nos permite, vamos a hacer una pausa y regresamos a esta interesantísima charla. Y pues bueno, doctor Simi, ¿a dónde nos vamos? En breve continuamos con esta interesante entrevista. ¿Cómo anda usted del corazón? Vayamos a un corte y regresamos para seguir con esta charla. Y antes, que su voz se escuche viva y sonora en este micrófono donde se dicen las verdades. He vivido mucho tiempo aquí en la Colonia del Valle y creo que lo que necesitamos de este parque, que nos da un poco de oxígeno, ¿no?, que es el Parque de los Venados, es un poco más de mantenimiento. Entonces, yo creo que las autoridades correspondientes deberían de hacerse cargo de eso. Muchísimas gracias por seguir con nosotros en el Simi Noticiario Social, donde hoy conversamos con el cardiólogo Celso Mendoza González. Doctor, sabemos que las enfermedades cardiovasculares son comunes en nuestra sociedad. ¿Hay diferencia en la forma que se presentan antes y después de la llegada del COVID-19? Sí, claro, sí. Si hay una diferencia, se ha notado un comportamiento distinto de las enfermedades cardiovasculares antes y después de la pandemia. Hay que considerar, como ya habíamos comentado hace un momento, que la infección por COVID aumenta las enfermedades cardiovasculares o ha tenido un incremento en la incidencia de complicaciones cardiovasculares en la población particularmente que ya tenía factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo? Por ejemplo, enfermedades crónicas como diabetes, como hipertensión, como dislipidemia, es decir, colesterol alto, elevación de la presión arterial o elevación del azúcar, o algún hábito como el tabaco. Entonces es una población que ya tiene un riesgo particular de tener complicaciones o desarrollar enfermedades cardiovasculares. Son los más vulnerables. Son los más vulnerables, sí. Pero ahora hay que tener en cuenta que hay una población que, aunque no tenga esos factores de riesgo de enfermedades crónicas, si estuvo expuesto a COVID, va a desarrollar este riesgo incrementado de una complicación cardiovascular. Entonces, definitivamente hay un comportamiento diferente en la aparición de enfermedades cardiovasculares. Y otro factor importante que seguramente está incidiendo en las manifestaciones, en el comportamiento de la enfermedad cardiovascular, y es que aquella población que ya tenía una enfermedad cardiovascular, es decir, ya tenía una enfermedad de las arterias coronarias, o ya tenía una válvula enferma, o ya tenía algún grado de afección en el corazón, pudo haber visto interrumpido su tratamiento porque los servicios de salud en todo el mundo tuvieron que ser dedicados o destinados a la atención de COVID. Entonces, ahora tenemos una población que pudo haber interrumpido su tratamiento y desde luego ahora nos va a costar más trabajo su atención. Doctor, una pregunta muy importante, creo yo. ¿En qué tenemos que estar pendientes para saber si tenemos alguna enfermedad post-COVID? Inflamación de los órganos, en este caso estamos hablando del corazón. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿En qué debemos estar pendientes para saber si tenemos algo? Bueno, sin duda la población que tuvo contagio por COVID, y como decíamos hace un momento, independientemente de la severidad que tuvo, o sea, pudo haber sido ligero, pudo haber sido severo, debe tener atención especial en darle seguimiento a todo esto.
Muchos pacientes que tuvieron COVID, sobre todo aquellos que requirieron oxígeno, que estuvieron hospitalizados, tienen un seguimiento especial o particular con el neumólogo, que se encarga de revisar qué secuelas quedaron en el pulmón. Exacto. Y pocas veces se le da atención a ver cómo quedó riñón, cómo quedó corazón o cómo quedó algún otro órgano. Es que no sabíamos, doctor. Así es. Entonces, particularmente con el corazón, lo más importante será que el paciente pudiera percibir algún síntoma. Falta de aire, palpitaciones, opresión del pecho, algún síntoma que el enfermo muchas veces va a relacionar claramente como algo que aparece después del COVID. Es decir, no lo tenía antes y a partir de que tuvo COVID, empieza con alguna manifestación. Eso debe ser un signo de alarma, debe ser un signo de alerta, debe ser un aviso para que vaya a buscar atención médica. No, sí, pero aparte esa opresión en el pecho puede ser el corazón o puede ser un ataque de ansiedad. Sí, claro. Entonces, híjole, ¿cómo detectarlo? Porque por eso es que tiene que ir al médico. Al médico y decirle, algo siento raro. Sí. No sé si es el corazón, no sé si es un ataque de ansiedad, algo emocional. Y otra cosa, doctor, que a mí pues me preocupa porque lo hemos escuchado mucho, las trombos. Ah, bueno, Trombo. sí. Claro. ¿Eso se puede prevenir? Sí se puede prevenir, pero depende mucho de la estratificación de riesgo que se le haga al paciente en el momento del contagio. Es decir, cuando se hace el diagnóstico de COVID, se estratifica en qué condiciones se encuentra. Y sabemos que el que va a tener mayor riesgo de tener una complicación trombótica quiere decir que va a formar un coágulo en alguna parte, en algún territorio vascular, ese paciente va a necesitar un manejo dentro del hospital o incluso en casa, si se queda en casa, con medidas específicas para prevenir la formación de un coágulo. Y son pacientes que, de acuerdo a la severidad que tienen, podrían requerir extender este tipo de prevención por más tiempo. Entonces, esa sería la medida más importante que surge a partir de la severidad con la que se considera que tuvo de contagio por COVID. Es decir, el paciente que tiene COVID grave necesita ser anticoagulado y necesita el uso de anticoagulantes bajo la supervisión del médico, por supuesto, y una vez que termine el contagio por COVID va a tener que extender por un tiempo determinado, dependiendo la severidad del COVID, insisto, va a tener que tener un tratamiento vigilado por el médico a base de anticoagulantes. Pero lo preocupante es que muchos pacientes podrían no tener síntomas y tener alguna complicación. Y a lo mejor la expresión clínica, como le llamamos, es decir, el momento en el que aparece un síntoma, pudiera ser ya muy tardío, muy adelante, muy avanzado. Entonces, por eso es que será importante una visita de rutina al médico que revise, que vea la posibilidad de que tenga alguna complicación. Y esto podría ser identificado a lo mejor a través de un examen clínico en el consultorio, a través de las maniobras de un examen clínico convencional, y de acuerdo a lo que el médico juzgue o a la existencia de algún síntoma, pues apoyarse en algún estudio complementario como electrocardiogramas, ultrasonido del corazón, que es un ecocardiograma, una radiografía, y tal vez en casos más avanzados incluso estudios más sofisticados como la tomografía o algún otro que se juzgue necesario. Es decir, no es para todos. Tendrán que ir al médico y el médico tendrá que hacer una evaluación de qué tan probable es que tenga alguna complicación de esta naturaleza y con base a ello hacer una investigación bien dirigida para identificar alguna complicación en particular que pudiera aparecer y, como decíamos hace un momento, incluso al paso de los meses después del contagio. Perfecto, doctor Celso. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco más acerca de estas peligrosas complicaciones, pero sobre todo comprender la importancia de acudir al médico. Nosotros hacemos una pausa, pero antes creo que ya tenemos a alguien en el micrófono ciudadano que nos quiere compartir su opinión, ¿no es así? Vamos a verlo. Quiero saludar a toda mi familia González y les deseo a todos un feliz día, una feliz semana y todo.